Gracias, pastor, gracias, hermanos, y bueno, quien persevere hasta el fin será salvo, amén. Entonces hay que echarle ganas. Y bueno, voy a ponerme aquí mi reloj, si no, allá en México la comida llega después, ¿verdad? Entonces uno tiene que alargarse, aquí llega antes, entonces uno tiene que acortar, pero no importa, está bien. Vamos a comenzar, amén, y quiero en esta ya tarde hablar acerca de un tema que yo le he puesto: bultos en el matrimonio, bultos en el matrimonio. Vean conmigo Génesis capítulo 29, versículo 22. Génesis capítulo 29, en el versículo 22. Aquí está la historia de Labán, y está la historia de Raquel, y está la historia de Jacob. Y Jacob ha huido de su hermano Esaú porque ha robado, le ha quitado la primogenitura. Esaú se la vendió, pero ahora Esaú está enojado y la mamá de Jacob le ha dicho: ¿sabes qué? Huye por unos días. Pero esos días, ¿cuántos se hizo? ¿Cuántos se hicieron? 20 años, amén. 20 años termina Jacob huyendo. Pero durante el tiempo en que él llega ahí, Génesis 29, 22, trabaja 7 años para casarse por Raquel. Y dice la Biblia, versículo 25, dice: venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que de la mayor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser mejores, tener mejores matrimonios, ser mejor esposo, ser mejor esposa. A las hermanas aquí, gracias, Señor, te damos por el interés y la necesidad que se muestra al buscar tener mejores matrimonios. Y Señor, estamos viviendo en días difíciles, tiempos peligrosos allá afuera, peligrosos por todos lados, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a conservar nuestros matrimonios en orden, en amor, en armonía, espiritualmente, en lo que tu palabra nos dice que nosotros sigamos. Bendice, Señor, las iglesias aquí representadas, y gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis nos habla acerca de algo que de donde venía Jacob no se hacía. ¿Qué se hacía de donde venía Jacob? Bueno, cuando a alguien pedía al futuro suegro a alguien por esposa, pues eso era lo que a él se le daba, a la esposa. Pero en este caso, porque él estaba allá de regreso en Ur de los Caldeos y en la tierra de donde había salido Abraham, las cosas se hacían diferentes. La costumbre ahí era: bueno, yo sé que quieres casarte con la hija menor, pero primero te tenemos que dar a la mayor. Así era como se hacían las cosas en esa casa, en ese hogar, en esa familia, en esa región. Y de la misma manera, cuando nosotros nos casamos, tendemos a traer bultos a nuestro hogar, cosas que venimos, por decir así, arrastrando, cosas que venimos cargando. Cada uno de nosotros traemos nuestro propio bulto o nuestra propia carga. El matrimonio de por sí no es fácil. Dentro del cristianismo, bueno, normalmente pensamos y llegamos con la idea de decir: ok, crecí en un hogar cristiano, conozco de la Biblia, conozco de las cosas de Dios, he ido a conferencias de la familia, he ido a conferencias del hogar. ¿Qué
tan difícil puede ser el matrimonio? ¿Qué tan difícil puede ser el estar casados? Yo lo amo y el esposo dice, yo la amo a ella y ella, yo daría toda mi vida por ella. Y ella dice, yo lo amo a él y él es maravilloso, él es grandioso. Y estadísticamente hablando, el tiempo de enamoramiento y tiempo hermoso del hogar, del matrimonio, son los primeros 2 años. Los primeros 2 años, todo bien, en su normalidad. Los primeros 2 años, ella está enamorada y él está enamorado y están comenzando a realizar sus sueños. Y la primera mesa, la primera estufa, el refrigerador, el microondas, empieza uno a comprar y a endeudarse, amén. Pero todo eso es hermoso y bonito, pero después de esos 2 años, los bultos empiezan a relucir. Las cargas que uno viene trayendo de su hogar, del lado de su familia, empiezan a aparecer. ¿Qué sucede? ¿Qué son las cosas que comienzan a aparecer? Bueno, las cosas que comienzan a aparecer son las cosas que venimos arrastrando antes de casarnos. Son cosas con las que crecimos. Son cosas con las que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Son costumbres que presenciamos y que a veces son muy difíciles de quitar. Son ideas que pensamos de cómo debe de ser el matrimonio. Así yo crecí y así debe de ser el matrimonio. A veces son ideas que van completamente en contra de la palabra de Dios. A veces son sencillas costumbres que no van de acuerdo a la Biblia. Entonces, el esposo trae sus bultos o sus cargas, las maneras de que él vio cómo su papá trataba a su mamá, cómo su mamá trataba a su papá. La esposa de la misma manera creció y trae sus propios bultos y las propias ideas de cómo debe de ser el hogar, de cómo él la debe de tratar a ella, de cómo ella lo debe de tratar a él. Y es entonces cuando ella trayendo esos bultos y él trayendo esos bultos comienzan a chocar. ¿Por qué? Porque el enamoramiento ya pasó, empiezan a surgir problemas y ahora sí estamos en serias dificultades. El esposo creció en un hogar donde cada cosa se arregla con gritos. ¡Dame de comer! Sí, ahorita te doy de comer, contestaba la mamá, ¿verdad? Al esposo. ¡Pásame la sal! Y aquí está la sal. ¡Compra las tortillas! Está bien, voy a comprar las tortillas. Y así era con el esposo. La esposa creció en un hogar en donde todo se pedía con dulzura. Mi vida, ya está la comida, decía la mamá. Y él contestaba, sí, mi amor, gracias por la comida. Mi cielo, ¿me pasas la sal? Le decía la esposa a su esposo. Sí, mi corazón, aquí tienes la sal. Gordito, no se te vayan a olvidar las tortillas. Claro que no. ¿Qué más, mi flaquita? ¿Alguna otra cosa quieres? Y entonces el esposo creció en un hogar donde todo a gritos. Y la esposa creció en un hogar en donde nadie se gritaba. El esposo creció en un hogar donde los hombres tiraban la basura. Se llenaba el bote de basura de la cocina y era el hombre que sacaba la basura. Pero la esposa creció en un hogar en donde a lo mejor las mujeres sacaban la basura. Algunos crecieron en un hogar donde el papá nunca lavó los platos, nunca ayudó en la cocina, nunca cambió los pañales del bebé. Yo así crecí en un hogar así. Yo nunca vi a mi papá cambiar un pañal, nunca vi a mi papá lavar un solo plato. Pero hay algunos que crecieron en un hogar donde el papá
Pobre papá, siempre lavaba los platos, siempre trapeaba, ayudaba en la cocina y de vez en cuando cambiaba al bebé. Imagínate, el esposo creció viendo que se aventaban todas las cosas y la esposa creció en un ambiente en donde nadie se aventaba las cosas. El esposo creció en donde todos se daban abrazos todo el tiempo. A lo mejor la esposa creció en un hogar donde todo el mundo se jalaba de la greña y así mostraban amor el uno para con el otro. El esposo creció en un hogar donde todo se pide por favor. Pero la esposa creció en un hogar en donde nada se pedía por favor. El esposo crece en un hogar donde todo tranquilo, nada pasa, nada de drama. Pero la esposa creció en un hogar donde si no había drama, la gente no estaba contenta, ¿verdad? Catalina Grill, cuna de lobos todo el tiempo, amén. Necesitaba ver drama todo el tiempo. Yo crecí en un hogar donde las servilletas de papel se doblan, ¿verdad? Las toma uno, las dobla. Y a mi esposa, no sé, creció en un hogar donde las servilletas las arrugan. Pero hoy hubo un cambio en el corazón de mi esposa. Hoy en el desayuno, la servilleta de mi esposa estaba, les voy a enseñar cómo estaba la servilleta de mi esposa. Estaba dobladita y estaba en el plato y dije, ¿qué pasó? Hubo un cambio en su vida, ¿verdad? Pero normalmente por 26 años siempre, ¿verdad? Así, yo decía, ¿y eso qué es? Pobre servilleta, mira cómo la tratas. Yo siempre la doblo bonita, pero gracias a Dios, Dios ha cambiado finalmente a mi esposa, amén. O a lo mejor yo soy mal, yo soy el malo, amén, yo no sé. Pero todos crecimos en ambientes diferentes, todos. De tal manera que debemos nosotros de analizar si el bagaje o el bulto o la carga que yo estoy llevando es una carga que está impidiendo para mí tener un buen hogar o un buen matrimonio. A veces esas cargas simplemente son cosas que por berrinche las traemos. Porque así yo lo vi, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi mamá siempre hacía los huevitos estrellados de tal manera. Y eso es lo que veníamos nosotros trayendo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, me dijo un día, ¿qué quieres que te haga? Ya hazme un licuado de plátano. Y no sé si ella lo comenzó a hacer o yo lo comencé a hacer, pero mi mamá siempre al licuado le echaba un huevo. ¿Cuántos crecieron así? Mira, mucha gente, no se murió. Y creo que yo lo estaba haciendo y le eché un huevo ahí y ya le digo, y dice, ¿qué vas a hacer? Pues lo voy a licuar. Pero te vas a morir porque tiene, no sé qué, tiene las cosas ahí en el huevo y le digo, no me he muerto, nadie se ha muerto. Pero ¿saben qué? Esa fue la última vez que hice mi licuado con un huevo. Ya de ahí en adelante ya no. Ahora me imagino, digo, no, ya no lo puedo hacer ahora con un huevo. Pero yo crecí así, crecí de una manera y mi esposa creció de otra manera. Pero la diferencia es esto. La diferencia es qué problema esa carga o ese bulto va a influenciar para que mi matrimonio no siga adelante. Traigo esas cargas o ese bagaje, ese bulto, lo traigo cargando y a veces es la razón por lo cual matrimonios no están bien. En el ejemplo de Lea y de Raquel, el papá que era Labán le da primero a Lea y yo no sé cómo Jacob se andaba todo perdido, todo emocionado, se le pasaron yo no sé qué pasó con Jacob, que al siguiente día dice, ¿quién eres tú? Dice, soy Lea. Pero ¿por qué haces aquí? Dice, pues habla con mi papá y va a hablar con el papá. ¿Y qué le dice el papá? Es que las costumbres aquí son diferentes.
Y él dice, ¿pero cuáles costumbres? Pues las costumbres de nuestra familia. ¿Y por qué nadie me dijo? Pues no, andabas en otro rollo, te la pasabas trabajando porque lo ponía a trabajar Labán a Jacob. Y dice, aquí tienes que cumplirle una semana. Y Jacob, ¿verdad? Dice, una semana, yo quiero a Raquel. Y tuvo que esperar una semana para que le dieran a Raquel. Imagínate, la esposa, esta mujer, Raquel, ¿verdad? Finalmente fue dada a Jacob. En una ocasión, en una reunión de matrimonios, estábamos reunidos y allá en Puebla, y había como unos 10, 15 matrimonios, y empecé a preguntar al marido, hermano, ¿usted cuándo fue la última vez que le compró rosas a su esposa? Y ya cada uno por uno dijo una semana, otro un mes, uno pues ya tiene 3 meses, y así nos fuimos. No voy a preguntar acá, ¿verdad? Pero llegamos al último hermano, cuando le compró unos chocolates, unas rosas, flores a su esposa, y él dice, nunca. Y la hermana dice, sí, pastor, él nunca me ha comprado nada, nunca me ha comprado chocolates, nunca me ha comprado flores, y yo siempre le pido. ¿Y cuántos años ya de matrimonio? Llevaban como 16 años de matrimonio. Y dice el hermano, es que en mi hogar nunca hicimos así. Y lo mira así, él a ella así como, es que así debe de ser. Y ella pues dice, pues en mi hogar fue diferente. Lo que estoy tratando de decir es que a veces traemos cosas de las cuales pensamos es que así se debe de hacer. Pero ¿qué debemos de hacer? Se debe de hacer como creció ella, se debe de hacer como creció él, o se debe de hacer como dice la palabra de Dios. ¿Sabes cómo debemos de hacer? Debemos de regresar a la palabra de Dios y analizarlo y decir, ok, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? A veces ni él está en lo correcto, ni ella está en lo correcto. A lo mejor alguno de los dos tiene que ceder un poquito porque la palabra de Dios no nos va a aclarar cada cosa en el matrimonio. Por ejemplo, yo soy de la idea de que el papel de baño tiene que salir por arriba. Y algunas mujeres son de la idea que el papel de baño tiene que salir por atrás, por abajo. Una vez estábamos en una conferencia de matrimonios, el pastor Parada estaba explicando precisamente eso. Él estaba diciendo que él pensaba que el papel de baño debía de salir así hacia arriba, y ella decía, no, tiene que salir hacia atrás. Y mi esposa y yo fuimos en ese día, compramos un dispensador de papel de baño doble, así para que él tenga su papel hacia afuera y ella tenga su papel hacia adentro y ya no haya problemas, porque la Biblia no nos dice, amén. Pero aún así yo soy de la idea que debe salir hacia por arriba, amén. Esa es mi idea. Pero ¿quién está en lo correcto? Ni uno de los dos. La pasta de dientes. La pasta de dientes. Yo quiero que salga desde atrás hasta adelante e irla apachurrando poquito a poquito bonito. Pero hay mujeres que no, la aprietan y toda chueca y todo feo y como sea. Para mí yo no puedo ver eso, amén. Pero ¿quién está en lo correcto? A lo mejor ni uno de los dos está en lo correcto. Pero tenemos que ver si esto está causando algo en mi hogar, en mi matrimonio. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, número 1, reconoce tu bulto, reconoce el conflicto, identifícalo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he escuchado a la esposa, el esposo le dice a la esposa, mi mamá no planchaba las camisas así? ¿Bien? Si le pueden dar un codazo, ¿verdad? Mi mamá no hacía así el arroz. Mi mamá nunca le decía que no a mi papá. Siempre se cuadraba mi mamá.
¿verdad? Mi mamá siempre fue una buena esposa, obediente. O la esposa pudiera decir lo mismo a su esposo. Mi papá siempre fue organizado. Mi papá siempre pagaba sus deudas a tiempo. Mi papá siempre abría la puerta a mi mamá. Mi papá siempre cumplía lo que decía. Por los dos lados podemos nosotros tener ciertas cosas que nosotros vemos que el esposo o la esposa tiene que hacer. Y aunque muchas de esas cosas son buenas, son cosas que a veces traemos al matrimonio. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. De tal manera que Dios le da cierta prioridad a la esposa. No estoy diciendo que el hombre, el esposo, debe de ceder en todo, pero interesantemente Dios da cierta prioridad de fragilidad a la esposa. Dios quiere que el esposo entienda que la esposa es diferente en muchas áreas. Y una de ellas es en el área emocional. El pastor Tommy Astor dijo en una ocasión: nunca le preguntes a una mujer por qué está llorando, porque a lo mejor ni ella sabe por qué ella está llorando. Y entonces a la esposa hay que tratarla con sabiduría. Como esposos debemos de ser sabios. Si alguien me hubiera dicho: pastor, ¿qué recomienda hacer? Bueno, yo, si alguien se acaba de casar, yo recomendaría escribir las cosas que yo aprendo de mi esposa, porque yo aprendo muchas cosas de mi esposa casi todos los días. Y si yo hubiera comenzado a escribir algo que yo aprendí de ella, por ejemplo, cuando hay algún conflicto entre ella y yo, lo que he aprendido es que debo de aprender a escucharla, porque a veces, por ejemplo, si hay un problema y simplemente yo le digo: perdóname, ella me va a preguntar: ¿perdonarte de qué? Y entonces, ¿verdad? Yo le digo: bueno, pues, perdóname por lo que hice. Y ella me dice: ¿qué hiciste? Y a veces yo ni sé qué yo hice. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes maridos se acuerdan qué hice? Yo no me acuerdo a veces qué hice. Y el problema es cuando ella me está preguntando: ¿y qué hiciste? Le digo: pues eso, lo que yo hice, perdóname, porque fue muy grave. Aparentemente fue muy grave, por eso estás enojado, ¿no? Y dice: sí, estoy enojada, pero ¿qué hiciste? Y el problema es que yo a veces ni sé qué hice. Y a veces una vez, no tiene mucho tiempo, hace como 4 o 5 meses, estamos en Oceanside, y dije: en esta ocasión yo sí sé lo que yo hice. Y si me pregunta qué hice, le voy a responder. Y entonces me preguntó: ¿y qué hiciste? Y ya le dije: esto fue lo que hice. Dice: no, pero yo estaba 100% seguro que eso te puso de malas. Y no era eso, era otra cosa. Ahora, la otra cosa que yo había hecho, que se supone que hice mal, y cuando ella me lo dijo, hay 2 maneras de reaccionar. La primera es decir, eso es como a la defensiva, ¿verdad? No haga eso, hermano. Diga: sí es cierto, tienes razón. Pero dentro de mí está así como: puedo creer que eso me hizo enojar, eso es lo que yo quiero decir, amén. Pero ya aprendí, porque dice la Biblia: tengo que actuar de manera sabia. Actuar. Entonces, cuando me dice, en vez de reaccionar, actúo y digo: sí es cierto, tienes toda la razón.
soy tan pecador. ¿Cómo te casaste con este hombre tan pecador? Tú eres una santa, mira, hasta estás alumbrando, ¿verdad? Bueno, no lo hago tan, no actúo tan, sino también no me va a creer, ¿verdad? Tengo que hacerlo de tal manera que ella crea que hay dolor aquí en mi corazón y me lo siento mucho. Y sí, debemos de sentirlo mucho, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que vivir con ellas sabiamente. Y Dios da a ella cierto espacio para que nosotros podamos entender que ellas son diferentes, que las debemos de tratar como a un vaso frágil. A nosotros quizás, ¿verdad? Somos un vaso de plástico, si nos caemos, una botella de plástico, si se cae, esto no se va a romper. Un vaso de vidrio o un vaso frágil, si se cae, se rompe. Y la esposa es más frágil. Y como maridos debemos de comenzar a tratar a nuestra esposa mejor. Y en el tratarle mejor y tratarle de saber que ella es frágil, debemos nosotros de ser sabios. Pero dice ahí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes que cuando las cosas no van bien en el hogar, nuestras oraciones no llegan muy lejos? Cuando las cosas van bien aquí en el hogar, nuestras oraciones sí llegan un poquito más lejos. Entonces, número uno, reconoce, identifica tu bulto. Hay bultos aceptables, hay bultos negociables, pero al fin y al cabo, muchas veces hay bultos. Hay cosas que debemos nosotros de arreglar. Sentarnos y decir, ¿sabes qué? Aquí ha habido este problema, ¿cómo lo podemos arreglar? Porque veo, ¿verdad?, que a lo mejor en el lado de tu familia se hacía así, en el lado de mi familia se hacía así, pero debemos de llegar a arreglar, porque ahora yo y mi esposa somos uno. Los papás se van a tratar de meter y van a decir, no, tú tienes que hacer las cosas como nosotros decimos. Los papás de este lado se van a tratar de meter y van a decir, no, tú tienes que hacer las cosas como nosotros te decimos, pero al final yo con mi esposa son las que debemos de decidir qué vamos a hacer. A lo mejor no vamos a hacer lo que dicen acá o allá, sino lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, cuando nuestros hijos estaban pequeños, es muy difícil un nuevo matrimonio vivir en la casa de sus papás, porque es casi imposible disciplinar a los hijos. ¿A cuánto les ha pasado? Que vives en la casa de tus papás y es muy difícil disciplinar a los hijos. ¿Por qué? Porque los abuelitos, ay, no le pegues, ay, pobrecito, ay, mira, es un santito. ¿Cuál santito? Es un demonio. Ese niño, ¿verdad? No es un santito. Mis papás, algunos que conocieron a mis papás, mi papá era alguien muy recto y enseñaba de disciplina y él nos disciplinaba a nosotros. A mí la última vez que me disciplinó tenía yo 14, 15 años, me dio 10, porque teníamos que llegar a la casa antes de las 9 de la noche, llegamos como 9:15 y a mi hermana y a mí nos fue mal, me dio 10. Entonces mi papá fue muy disciplinario. Mi hijo Jafet tenía como 2 o 3 años, fuimos a visitar a mis papás, mi hijo Jafet se portó mal. Y le dije a mi hijo Jafet, a ver, si te portaste mal, vamos para la oficina, ahí en esa oficina donde mi papá me dio 10, ahí te voy a dar 3. Ya me lo estaba llevando. Y mi papá dice, no te lo lleves, ¿qué le vas a hacer? Le voy a dar. ¿Pero por qué? Digo, papá, tú me enseñaste a disciplinar a mis hijos, tú me disciplinaste a mí, ahora, ¿verdad? Voy a hacer lo que tú me enseñaste. Imagínese, un papá bien disciplinario con su hijo, ahora no quería que yo le diera al nieto. Eso en un hogar completamente cristiano. Ahora imagínate, muchos de aquí, que sus padres de ustedes no son cristianos, ¿cuántos problemas tenemos porque nuestros papás se están metiendo en nuestros matrimonios? Tenemos nosotros que decir, ok, aquí este bulto lo vamos a hacer para allá, este bulto lo vamos a hacer para acá,
tengo yo que platicar con mi esposa y tenemos que ver qué solución podemos dar. Entonces, número 1, reconoce. Número 2, reemplaza. Reemplaza ese bulto o destrúyelo, simplemente. Reemplaza o destrúyelo. No estoy diciendo que cambies tus convicciones, pero te estoy diciendo que tienes que llegar a un acuerdo con tu esposa, con tu esposo, y ver qué es lo que la palabra de Dios dice. 2 Corintios capítulo 10, ve lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Cuando mi esposa y yo nos casamos, en México, yo no sé cómo es acá y simplemente voy a usar esto como un ejemplo, no estoy diciendo que así tiene que ser. Aclarado, ¿eh? Como dicen los de marketing, yo no soy abogado, yo no soy esto y esto y esto y esto, nada más lo hago por el disclaimer. Okay. Pero en México, en las iglesias cristianas, normalmente, si algunos se han dado cuenta, no ponen arbolitos de Navidad. Y muchas iglesias hispanas igual no lo hacen. Entonces yo crecí en un hogar en donde en nuestra casa no se ponía arbolito de Navidad. Era pecado absoluto, nada. Entonces los primeros 10 años mi esposa sufría. Decía, es pecado. Entonces, ¿verdad? Cuádrese. Y ella me insistía de manera amorosa y cariñosa. Y un día, ¿verdad? Nos sentamos y dije, ok, bueno, ¿por qué no ponemos? Y ya estoy casado, ya no estoy ahí en casa. Y tuvieron que pasar 10 años para poner arbolito de Navidad ahí en nuestra casa. Porque era algo que yo traía, no estoy diciendo si está bien o está mal, pero era algo que, ¿verdad? Estaba ahí trayendo ciertas tensiones, como el pastor decía, hay ciertas tensiones, y entonces estaba trayendo ahí ciertas tensiones que tuvimos que platicarlo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar esta situación? Dice la Biblia, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez, o sea, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces, ¿sabes qué? Solamente por orgullo o porque nuestros chicharrones truenan, hacemos las cosas que hacemos. ¿Amén? Y marido o esposa, hermana, busquen las cosas que quizás por orgullo, por altivez o porque así se hacía, ¿qué son las cosas que estamos nosotros trayendo a nuestro hogar y que no están ayudando? Y número 3, ve lo que dice acá, Mateo capítulo 11. Y número 3, pues pon tus cargas en Cristo. Pon tus cargas en Cristo. Muchas de esas cargas simplemente las debemos de ponerlas a los pies de la cruz. Muchos de esos bultos que quizás son cosas, por ejemplo, en nuestra iglesia llegó un matrimonio, una jovencita de nuestra iglesia se casó con un jovencito de la Ciudad de México, eso es de la Ciudad de México, ¿no? Yo no sé, pero bueno. Y este jovencito, su papá era jefe. Su papá le decía a la esposa, haz esto y haz aquello, y la hermana, ¿verdad? Este joven vio cómo su papá hasta maltrataba a su mamá por la manera como veía a su papá tratar a la mamá. Y él dijo, ya cuando me case, así le voy a hacer. Y se casa bien joven este muchacho, 19, 20 años, con una muchachita de nuestra iglesia de 19, 20 años. Y los primeros 3 meses, todo luna de miel. Y un día, él le dijo a ella, haz esto. No sé qué le dijo. Y ella dijo, ¿cómo crees? Dice, pero mi mamá siempre lo hace. Dice, sí, pero yo no soy tu mamá. Pero mi papá siempre le grita a ella. Sí, pero a mí no me vas a gritar. Y se le puso al tú. ¿Sabes por qué? Una, porque la mamá de ella es media jefa.
Ella es la que manda en el hogar, imagínate. Ella creció en un hogar donde la mamá manda y él creció en un hogar donde el papá manda. Se casan y empezaron a tener problemas bien fuertes. Y tuve que sentarme con ellos y decir, ok, sí, la Biblia dice que el varón tiene que ser la cabeza del hogar, pero no dice maltratar, no dice gritar, no dice hacer esto, no dice hacer aquello. Entonces tiene que haber un balance. Y él dijo, ok, y tuvo que poner ese orgullo a un lado y decir, ok, vamos a hacer las cosas como dice la Biblia. Mateo 11:28 dice, 11:28, Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pregunta, ¿puede un matrimonio cristiano tener problemas? Sí. La diferencia es que si yo pongo en Jesús todas esas cargas y cosas que yo traigo, los pongo a los pies de Él me puede ayudar en mi matrimonio a sobrellevar cualquier problema, cualquier carga y cualquier dificultad que yo traía arrastrando de allá atrás. Dios puede bendecir nuestros hogares y nuestros matrimonios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque es a través de la cruz de Cristo que nuestros pecados han sido borrados. Es a través de tu cruz que todas aquellas cargas han sido levantadas. Pero aún así muchas veces nosotros nos formulamos nuestras propias cargas y traemos nuestros propios bultos y dificultades al matrimonio. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder eliminar todo eso que impide que te sirvamos de la manera que tú quieres que lo hagamos. Y así con los ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que diga, pastor, Dios me ha hablado a mí. Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Quizás en esta clase, quizás en la clase pasada o antepasada. Pastor, Dios me ha hablado, aquí está mi mano. Hay cosas que yo debo de arreglar o cambiar. Alguien así, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. ¿Por qué no toma un momento? El pastor estaba hablando hace ratito de tomar un momento, orar con la esposa, y le voy a dar el tiempo al pastor y hacer ahí alguna decisión y orar juntos ahí con el matrimonio. Le voy a dar el tiempo al pastor. Vamos a concluir con una oración. Puestos de pie, por favor, todos puestos de pie. Si pueden salir de su banca, esto es algo serio, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Pueden salir de su banca, tomen a su esposa de la mano, ¿verdad? Pueden pasar al altar, aquí está abierto, los que quepan aquí en el altar, los que, ¿verdad? Si no en el pasillo, pero vamos a hacer una oración, ¿verdad? Ore, ¿verdad? Vamos a orar por nuestro hogar, por nuestro matrimonio, ¿verdad? Que Dios sea el que nos sostenga, que Dios sea el que nos guíe, ¿verdad? Y no creo que sea tan lejos, ¿verdad? De la banca, pero Padre bendito, Señor, le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, Señor. Gracias por el predicador, por usarlo de una manera tan grande, Señor, por su esposa. Bendiga su hogar, su familia, Señor, su mano, su bendición esté presente, su guía, Señor, su dirección. Gracias, Padre bendito, por hablarnos, por aconsejarnos. Queremos, Señor, hacer de la manera que usted nos ha encargado, de la manera que usted está establecido, Señor. Por favor, obre, ponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre bendito, Señor, queremos poner nuestro hogar, nuestro cónyuge en sus benditas manos, Señor, y nuestra persona, poner nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que seamos moldeados conforme a su palabra. Quite todo estorbo, quite todo aquello que impida, Señor, que nosotros podamos disfrutar nuestro hogar, nuestro matrimonio, Señor. Por favor, toque nuestros corazones, Señor, quite todo el ego, el orgullo, Señor, todo eso, Señor, sea eliminado, Señor, de nuestros corazones, Señor, que aprendamos a
a poner a nuestro cónyuge, considerar como superiores a uno mismo, Señor. Que aprendamos a ser siervos, Señor, y que estamos para servir a nuestra esposa, al esposo, Señor, que lo hagamos por amor, como aquel siervo, ¿verdad? Aquel esclavo que dice, yo a dónde voy a ir, tú me has dado todo, contigo tengo todo, te amo, no puedo ir a otro lado. Y Señor, ponga ese mismo sentir que hubo en usted, Señor, nuestro pensamiento, Señor, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Obre, Padre Celestial, usted es el único que puede sostener nuestras familias, nuestro hogar es el centro de nuestras vidas, aquel cordón que puede resistir y que puede aguantar cualquier dificultad, las tensiones y todo, Señor, pues es usted el que nos sostiene, usted es el que nos da la fuerza, usted es el que nos da la sabiduría, usted es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos provee, el que nos bendice. Señor, por favor, sea con cada hogar aquí representado, cada matrimonio, Señor, que, Señor, nos dé la convicción, Señor, de sostenernos agarrados de su palabra, agarrados de su mano, dependiendo completamente, Señor, 100% de su persona, de su dirección, tomando su ejemplo, Señor. Y por favor, sea con cada hogar, Señor. Le necesitamos, le amamos, Señor, y le pedimos que derrame de su gracia, Señor, que nos dé sabiduría para conducirnos tanto como esposos, como esposas, como padres, Señor, como hijos, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor. Le amamos, Padre Celestial, y gracias porque nos ha permitido tener esta conferencia, y gracias, Padre Celestial, por lo que usted nos ha enseñado, por su guía, Señor, sus consejos, su sabiduría, Señor, por compartir todo eso, Señor, para que nuestros hogares sean mejores, edificados con su bendita palabra, Señor. Le ruego bendición para cada hogar aquí presente, Señor, y también aquellos que no pudieron venir, Señor, usted sea con ellos. Que bendiga todo lo que vamos a hacer a continuación. Gracias, Padre Celestial, damos por el predicador, por la iglesia, por su bendita palabra y por cada hogar aquí representado. Le amamos y le damos la honra, la gloria a usted, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. En la iglesia mañana tenemos servicio a las 12 y el predicador va a estar con nosotros también el día de mañana. Amén.